Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema no puede ser en tono altivo. Yo sé que todos nos molestamos en ocasiones y cuando estamos así, pues respondemos no en nuestra mejor manera y en nuestro mejor estilo, con lo cual muchas veces, amigos, solo complicamos más las situaciones de vida que afrontamos y también, por supuesto, nuestras relaciones. Pero así somos, reaccionamos a lo que nos molesta, a lo que nos perturba, y ya una vez molestos, nuestra reacción no suele ser la mejor. Pues precisamente por esto nuestro tema no puede ser en tono altivo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 1, él, y se refiere y habla en primera persona, cuenta cómo él se cuida precisamente de esto, de comunicarse en un tono que no resulte el más edificante, por consiguiente que no resolverá las situaciones que se presentan. Atención a lo que leo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra, nótenlo, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Dios. Claro, porque, como dicen, por la fuerza ni la comida cae bien, ¿no es cierto? Entonces Pablo, que es interesante, está revestido de la autoridad como para hablar en cualquier tono que quiera. Pero aún teniendo él la autoridad apostólica y el respaldo de Dios con él dice que no fue a los corintios con palabras de altivez. Creo que esto nos debe servir a nosotros a manera de ejemplo y de inspiración, como para nosotros descartar la altivez como una manera de comunicación, como dije, sobre todo cuando estamos solo reaccionando a todo aquello que no nos agrada, aquello que nos molesta de la forma de ser de quienes nos rodean. Pues con esta escritura de base donde queda descartada la altivez y donde se acopla bien con nuestro tema, no puede ser en tono altivo, pasemos a resolver la siguiente interrogante, con lo cual le damos profundidad y dimensión al tema. La pregunta es, ¿qué resulta al usar tono altivo? ¿Será que se pueden obtener buenos resultados? Definitivamente no, pero vale la pena trabajar esa respuesta y que no nos quedemos con un no imperativo, sino algo que nos ayude a pensar, que nos ayude a meditar y a descubrir qué tanto mal el resultado será si usamos un tono altivo. Así es que la pregunta, ¿qué resulta al usar tono altivo? Primera respuesta. Se activa una actitud defensiva en la otra persona. Pues por supuesto que sí, porque esto es combatir fuego con fuego. Si la persona dice algo o hace algo que te molesta, amigo, amiga, tú le reaccionas y le respondes en tono altivo, aquella persona solo se va a blindar y se va a poner en tono no solo defensivo, ofensivo también se puede poner. Entonces el resultado no será el deseado, no es lo que queremos, no es lo que va a mejorar la situación, no es lo que va a resolver. Al contrario, todo se va a empeorar respondiendo y reaccionando de esa manera. Entonces, lo que estoy diciendo en pocas palabras es que lo que vas a lograr nada más respondiendo así es provocar más la situación y provocar más a la otra persona, que no solo adoptará una actitud defensiva, pero puede ser que también ofensiva con esa reacción en tono altivo de tu parte. Bueno, eso es primera respuesta. En segundo término, ¿qué más resulta al usar tono altivo? Resultará
en que provocas la respuesta, bueno, ya lo estaba yo diciendo, provocar la respuesta agresiva en el otro. Lo primero se pone defensivo. Pero si tú insistes hablando con orgullo, con altivez, y el problema del orgullo y la altivez es que no se pone límite y termina ofendiendo al otro, termina hiriendo la sensibilidad del otro, porque claro, todos tenemos una especie de tendón de Aquiles en nuestra, ¿cómo podemos decir?, nuestra propia estimación. Y cuando alguien toca ese punto sensible con palabras que parece que con bisturí se usaron y en tono altivo, pues eso solo va a producir no solo la primera reacción que es defensiva, pero también una reacción agresiva por parte de la otra persona. Y pregunto, ¿se resolverán los problemas en cualquier orden? Problemas de familia, problemas de trabajo, problemas de relaciones en general. ¿Se resuelve, como dije ya, fuego con fuego? No, por supuesto que no. Es que nunca se resuelve con el mismo elemento. O sea, resolver fuego con fuego solo aumenta, ¿no es cierto? Y resolver agua con agua, igual la inundación será mayor. Es que se precisa otro elemento, un elemento que sea más de construir, más solucionista y menos reactivo. Pero claro, el problema nuestro es que nos dejamos llevar por la animosidad, ¿no es cierto? Entonces ya una persona enojada cambia. Por tranquila que sea, por comedida que sea, por mesurada que sea, ya una vez la persona molesta cambia totalmente. Claro que sí. Y entonces aquello pasa de ser un encontronazo a convertirse en una guerra. Bueno, hay personas que nunca lo resolvieron. Hay quienes terminaron divorciándose o dando el portazo de esa relación sencillamente porque una respuesta en tono de altivez hizo que la persona se pusiera defensiva en su primera respuesta y se pusiera agresiva cuando ese tono altivo continuó. ¿Se dan cuenta? Eso no consigue nada, eso no resuelve nada. Tercera respuesta, ¿qué más resulta al usar tono altivo? Resulta y significa un intento de humillación con la consecuente reacción de la otra persona. ¿A quién le gusta ser humillado? A nadie. Todos, por lo general, respondemos no poniendo la otra mejilla. Es lo que la Biblia dice, pero no es lo que la gente suele hacer. Ya el que pone la otra mejilla, ese es que ya está bien conectado, bien sintonizado con Dios y su palabra, pero no todo el mundo está así. Incluso aquellas personas en el buen uso del término, espirituales y bien consagradas a Dios, agárrelas usted en un mal momento y le van a reaccionar como cualquiera. ¿Por qué? Porque todos tenemos momentos buenos, momentos malos. ¿Y para qué correr el riesgo de a una buena persona asaltarla con algún dicho, alguna expresión, alguna palabra que solo va a hacer que esta persona, pues tal como estamos diciendo, al sentirse humillada, reaccione negativamente? Yo creo que la humillación, bueno, cuando viene de Dios, la Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Claro, cuando uno entiende que esto que me está pasando, esto que estoy viviendo, esta humillación que estoy experimentando, está ordenada por Dios para tratar con mi vida, entonces a uno ahí sí se plega completamente y se calma. Pero si no hay esa interpretación y lo que hay es un abuso de la otra persona, simplemente no es trato de Dios, es más bien un abuso de la otra persona, queda la posibilidad de que el agraviado diga, bueno, lo voy a recibir de parte del cielo, pero queda la posibilidad que el agraviado
entonces se sienta humillado por lo que se le está diciendo y cómo se le está diciendo, y entonces él saque también su espada. ¿Se dan cuenta? Es que, insisto, no se combate fuego con fuego ni agua con agua, porque se va a acrecentar el mal. ¿Cuántos matrimonios, amigos, están actualmente sin respuesta y sin posibilidad simplemente porque alguien no está ayunando usar tono altivo? Quizás es una persona que en principio la razón está de su parte, pero no su actitud. Entonces, ¿de qué sirve uno tener la razón en algo que uno está de alguna manera reclamando, justificando? Pero si la actitud no va junto con esas buenas razones, la persona está echando a perder todo. ¿Y cuántas personas, teniendo la razón, fueron el principal responsable de una disolución o de una ruptura o rompimiento? ¿Por qué? Porque es que la actitud cuenta, no solamente los argumentos. La actitud cuenta, amigos. Hasta en un juzgado frente a un juez comienza tú a decir las cosas de cualquier modo. En principio hay que hablar cuando le dan autorización a uno para hacerlo. Y si hablamos de los abogados, tienen que saber hablar de manera apropiada. Pues así es en términos generales en las relaciones. Hay que aprender a expresar lo que pensamos y sentimos, y en ninguna manera será lo que pensamos y sentimos una justificación para humillar al otro usando un tono altivo. Y en cuarto lugar, ¿qué más resulta al usar un tono altivo? Resulta que se producirán heridas en la otra persona. El problema con las heridas, amigos, es que tardan en sanar. Es más fácil herir que sanar a una persona herida. Entonces eso se va a volver una agonía en esa relación. Las cosas pueden empeorar como cualquier herida en lo humano, en lo natural, en lo físico. Tú te descuidas, una herida, por pequeña que sea, puede resultar en una gran infección. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuántas de nuestras actitudes, amigos, y de reacciones resultaron infecciosas en la otra persona? ¿Por qué? Porque herimos a esa persona, nos dimos la vuelta en tono altivo, quizá creyendo tener la razón, pero ¿qué es lo que pasó? En definitiva, que aquella persona quedó herida. Eso dejó la relación en una muy mala condición y al final puede ser que haya una disolución total. No debiera suceder así. Yo creo que cuando las personas ya por fin tomamos cada quien su rumbo, debe ser por causas naturales de preferencia y no por heridas, por rompimientos, porque eso deja resentimientos a largo plazo y situaciones que resolver a nivel alma de las personas. Pues vuelvo al texto bíblico de origen, cuando Pablo está hablando, dice en 1 Corintios capítulo 2 y verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Dios. Está diciendo, cuando dice el testimonio de Dios, significa que él tiene la autoridad de la palabra de Dios en su boca, pero eso no lo va a exculpar si usa el tono inadecuado, incorrecto. Entonces él se cuida, y es que los corintios eran una iglesia muy problemática. Pero Pablo está diciendo que él se cuidó de no ir con altivez en sus palabras al llevarles la palabra de Dios. Bueno, yo creo que es un tremendo ejemplo, como los padres debemos hablar con un hijo rebelde, un cónyuge debe hablar con otro algo que no le ha gustado, y en general es el espíritu que debe prevalecer en la comunicación de nosotros los cristianos ante todo aquello que de alguna manera nos causa algún malestar. Pues con esta escritura la pregunta fue, ¿qué resulta al usar tono altivo? ¿Será que simplemente pusiste a la otra persona en su lugar? ¿Será que simplemente tú te pusiste en tu lugar y en tu posición correcta? Mira los resultados que hemos enumerado. 1. Se activa una actitud defensiva en la otra persona. Número 2.
provoca la respuesta ya no defensiva, agresiva de la otra persona. Número 3, significará para el otro un intento de humillación, lo que estás haciendo y con su consecuente mala reacción, por supuesto. Y número 4, usar tono altivo resultará en heridas en la otra persona, lo cual no va a resolver absolutamente nada de todo lo que ha estado andando mal en esa relación. Y amigo, amiga, si tú quieres resolver vida, si tú quieres resolver relaciones en conflicto, definitivamente tendrás que aprender a identificar cuando tu tono es de altivez, con lo cual no estarás construyendo absolutamente nada en cuanto a relaciones. Pues bien amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No puede ser en tono altivo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.